El prólogo de Orit, 27 de abril. Primero, el santo apóstol Simeón. Fue uno de los 70 apóstoles. Era hijo de Cleofás, el hermano de José, el prometido de la Santísima Madre de Dios. Viendo los milagros de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Simeón creyó y fue contado entre los 70 apóstoles. Con gran celo y coraje predicó el Evangelio de Cristo por toda Judea. Cuando los malvados judíos mataron a Santiago, el hermano del Señor, y el primer obispo de la iglesia de Jerusalén, arrojándolo desde las alturas del templo y golpeándole en la cabeza con un garrote. Entonces este Simeón, primo de Santiago, fue nombrado obispo de Jerusalén. Como segundo obispo de la ciudad santa, gobernó la iglesia de Dios con sabiduría y fortaleza, hasta muy entrado en la vejez. Tenía más de 100 años cuando padeció. Su martirio ocurrió de esta manera. Durante el reinado del emperador Trajano, se desató una doble persecución en Palestina, contra los descendientes de David y contra los cristianos. Algunos hombres malvados acusaron a Simeón de ser ambas cosas. San Simeón soportó duras torturas y finalmente fue crucificado como lo había sido el Señor, a quien fielmente había servido en la tierra. Segundo, el venerable Esteban, obispo de Vladimir. Fue discípulo de San Teodosio del monasterio de las Cuevas de Kiev. Por un tiempo, Esteban fue abad del monasterio de las Cuevas y trabajó mucho en la regulación y organización de la vida monástica y en la decoración de las iglesias. Entonces el diablo incitó a los monjes a ser malvados con Esteban. No solo lo sacaron del puesto de abad, sino que lo expulsaron del monasterio. Pero Dios, que no abandona por mucho tiempo a los justos bajo la humillación de los injustos, dirigió la vida del venerable Esteban de modo que fuera elegido obispo de Vladimir. Como jerarca de Dios, Esteban gobernó la iglesia hasta la vejez y descansó serenamente en el Señor en el año 1094. Tercero, la quema de las reliquias de San Saba, arzobispo de Serbia. El cuerpo de San Saba había sido enterrado en el monasterio de Miliševo durante la época de la tiranía turca. El pueblo serbio se reunió alrededor de las reliquias de su santo para buscar consuelo y curación, temiendo que una insurrección contra los turcos pudiera surgir de ese lugar. Koka Sinan Pasha de Belgrado ordenó que las reliquias de San Saba fueran llevadas a Belgrado y las quemó allí, en la colina de Vračar, el 27 de abril de 1594. Pero con la quema de las reliquias de este santo, el Pasha, dominado por el demonio, no quemó al santo, que permanece vivo ante el trono de Dios en los cielos y en los corazones de su pueblo en la tierra. Cuarto, el venerable Juan el Confesor. Fue abad del monasterio de los Puros. Este monasterio había sido establecido cerca de Nicea durante el reinado del emperador Justino, en el siglo VI. Debido a su veneración de los íconos y su defensa de la veneración de los íconos, Juan sufrió mucho a manos de los emperadores León y Teófilo y murió en el exilio alrededor del año 832. Reflexión. La verdadera fe tiene que ser perseguida en este mundo. El mismo Salvador dijo esto clara y abiertamente a sus apóstoles. San Apolinar de Ravenna, en un escrito contra los herejes montanistas, dice que nos lo digan delante de Dios. ¿Quién de todos sus profetas, empezando por Montano y sus esposas, fue perseguido por los judíos y asesinado por los impíos? Nadie. ¿Quién de ellos fue apresado por el nombre de Cristo y crucificado? Una vez más, nadie. ¿Alguna vez han azotado o apedreado a alguna mujer en las sinagogas judías? Nunca y en ninguna parte. El santo ortodoxo dice que, por lo demás, la verdadera fe tiene que ser perseguida en este mundo. Las herejías están generalmente más cerca del espíritu mundano y demoníaco, y el mundo y los demonios no persiguen a los suyos. Ser perseguida constantemente, con breves intervalos de tiempo, es una característica de la fe y de la Iglesia ortodoxa. Esta persecución ha existido, ya sea desde fuera o desde dentro, desde fuera por parte de los incrédulos y desde dentro por parte de los herejes, a lo largo de toda la historia. Contemplación. Contemplar al Señor Jesús resucitado, cómo ordenó que el arrepentimiento y el perdón de los pecados fueran predicados en su nombre,
cómo ordenó a sus discípulos que esperaran la promesa del Padre para enviarles el poder del Espíritu Santo desde lo alto. Homilía sobre la persecución de los piadosos. Por muchas tribulaciones nos es preciso entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22. Y todos los que aspiran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Segunda de Timoteo 3:12. El Señor Jesús profetizó esto y lo testiguó con su propio ejemplo. Los apóstoles también dijeron esto y con su ejemplo lo atestiguaron. Todos los padres de la iglesia, portadores de Dios, los confesores y los mártires, también lo ha dicho y lo han atestiguado con su ejemplo. Por lo tanto, hay necesidad de dudar de que es por una puerta estrecha que uno entra en el reino de Dios. ¿Podemos dudar por un momento que, por muchas tribulaciones, nos es preciso entrar en el reino de Dios? No, no hay base ni justificación para la duda. ¿Pueden las ovejas vivir entre los lobos y no ser atacadas por ellos? ¿Puede una vela arder en medio de vientos opuestos y no ser doblada de un lado a otro? ¿Puede un árbol frutal crecer a lo largo del camino y no ser molestado por los transeúntes? Del mismo modo, la iglesia de las almas piadosas no puede sino ser perseguida una y otra vez por los paganos, por los idólatras, por los herejes, por los apóstatas, por las pasiones y los vicios, por el pecado y las transgresiones, por el mundo y por los demonios. Del mismo modo, no hay alma piadosa que pueda permanecer sin persecución, sea externa o interna, hasta que se separe del cuerpo y del mundo. Alguien puede entrar en desacuerdo con esto y tratar de demostrar una conclusión diferente, de acuerdo con su cálculo y lógica propios. Pero aquí ni la mente ni la lógica de un solo hombre sirven para nada. Miles de personas fueron crucificadas, hablan de otra manera. Miles fueron quemadas vivas, claman de otra manera. Miles que fueron decapitadas prueban lo contrario. Y miles que fueron ahogadas atestiguan de otra manera. Hermanos míos, la fe cristiana es poderosa, no solo cuando está de acuerdo con el razonamiento y la lógica de los sentidos, sino cuando, y especialmente cuando, contradice el razonamiento y la lógica de los sentidos. Aquellos que quieran vivir una vida piadosa serán perseguidos. El apóstol profetizó esto al principio de la era cristiana, y 20 siglos cristianos se hacen eco de las múltiples voces que han confirmado la verdad de la profecía. Oh Señor resucitado, concédenos luz, para que seamos piadosos hasta el fin, y danos fuerza para soportar la persecución hasta el fin. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.